En Es la Mañana de Federico, preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos. Bueno, César, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Claro, como no se pierde ninguna serie histórica, estaba contándome, yo nunca vi lo de Felipe y Leticia. Yo no lo vi, fue casual el sábado, pero te llamé para comentártelo porque es que no pude evitarlo. Yo no había visto la serie, pero empiezo a desayunar y entonces cogí el final de la serie. Y entonces veo una escena absolutamente conmovedora en la que una señora que se parece a Leticia, más o menos como yo, encarnaba a la actual princesa, el príncipe al lado, y enfrente estaban Urdangarín y la infanta Cristina. Y en esa conmovedora escena de pronto decía Urdangarín: esta familia te va a tratar con mucha dureza, yo te podría contar. Claro, yo en ese momento solté una carcajada que no tapicé de té las paredes del salón de casa por un milagro, ¿no? Porque Leticia de pronto se pone como mala y entonces la infanta y dice: tengo que ir al servicio. Y entonces le dice la infanta: voy contigo. Y bueno, yo en ese momento ya no sabía si llorar, si reír o qué, pero vamos, yo vi como la media hora final, los 25 minutos finales, y no daba crédito a lo que estaba viendo. Bueno, yo ayer, también zapeando en el descanso antes de que el titán cristiano colocara en su sitio a una afición y a un club, o sea, extraordinaria actuación, zapeo y me encuentro a Juan Manuel de Prada. Yo sé, o sea, aquí cada cual lleva su cruz. Bueno, entonces esta mañana Juan Manuel de Prada escribe... Que eso no es una cruz, eso es Espartaco. Escribe contra la derecha que se ha hecho antimonárquica, como si la derecha tuviera que ser monárquica. Pero el pobre tiene ese atasco, ha descubierto a Donoso Cortés, que es un donoso descubrimiento. Sí. Pero dice que, claro, es que se va a acabar con la prevalencia del varón, no se respeta nada, que claro, así vamos muy mal. Bueno, el que devela, critica y tal a los liberales de la derecha no monárquica, ¿sabes a quién tenía ayer? A Trevijano. Pero tenía Trevijano por antisistema, no por Trevijano. No, lo tenía por la tercera edad, pero Trevijano, que habla muy bien, que es un gran orador, es brillante, le soltó un mitin republicano, claro, que dudo mucho que las juventudes socialistas fueran capaces. Y Prada, yo creo que no se entera de nada ya. Pero es que dudoso. Viendo esta mañana atacando a la derecha que patrocina la República, y él lleva a su programa a García Trevijano, que es el gran teórico de la República en los últimos años. Pero en España, sin ninguna los últimos duda. 20 años. Teórico y militante, además. Sí, sí. Bueno, pues es que son de esas cosas. O sea, que lo de Felipe, Leticia y tal, es que esto es un desbarajuste. Era muy gracioso. Yo confieso que no sé si era más trágico o más cómico, pero terminó la serie y yo me quedé con ganas de más. Sí, o sea, porque termina sí, junto claro. Antes de que salga Leticia, la han vestido de novia para salir a la calle. Yo me quedé con ganas de ver el conjunto de atrocidades que Voy a ver si incluso rescato la serie, porque después de ver esos 20-25 Está en Antena 3, la tienes colgada en Antena 3. Me cuesta no ver el resto porque es un disparate total lo que vi. Bueno, vamos con la pregunta de Noelia. Efectivamente, ¿no? Es Noelia desde Madrid la que hace referencia a ese viaje de Urdangarín a Qatar, seguramente la llamada... Viaje. Sí, la oferta, la llamada del rey al emir. ¿Cómo se dice un paquete que ha sido expedido? No sé. El envío, exactamente, el vulgar envío o el remitido del zángano que son 2 metros de zángano, más el 1,80 de señora de zángano, más los 4 criaturas de la familia, a Qatar, paraíso de las libertades y del Estado de Derecho. Bueno, pues dice esta oyente que, puestos a elegir, parece que el rey prefiere los intereses de la familia a los nacionales, y entonces pregunta si es una conducta excepcional
o si se ha repetido antes en la historia de España, esto de anteponer el interés familiar al interés del Reino de España. Hombre, yo creo que hay múltiples ejemplos, pero yo me voy a centrar en los primeros Borbones porque es que si no casi tendríamos que hacer una serie de esto. Hay que tener en cuenta que la llegada de los Borbones ya implica cercenar el territorio nacional de manera absolutamente despiadada. Es decir, el famoso Tratado de Utrecht significa que España se desprende de todos los territorios italianos que eran parte de España formalmente desde finales del siglo XV, pero por los que llevaba batallando Aragón un siglo y pico más. Es decir, que en aquellos momentos pues el reino de las dos Sicilias era tan entrañablemente español como ahora lo puede ser Murcia o lo puede ser Granada. Y en ese sentido, efectivamente se pierden. Se pierden los Países Bajos del Sur, que también tenían una vinculación con España, y luego Gibraltar y Menorca, que como se han recuperado en el caso de Menorca, en el caso de Gibraltar no, pero se sigue reivindicando, más o menos, pues la verdad es que parece que son más españoles. Es decir, la misma entrada de los Borbones ya significa cercenar el territorio nacional en favor de la dinastía. Pero es que además los Borbones van a ser especialistas en organizar guerras que perjudican a la nación y que intentan beneficiar a alguno de los infantes. El caso más claro además se da con el primero de los Borbones, que se casa con Isabel de Farnesio, e Isabel de Farnesio inicia lo que se ha llamado la política del irredentismo, yo supongo que por intentar justificar ante la opinión pública española que se nos metiera en guerras donde no nos iba ni nos venía nada. Fundamentalmente la política de Isabel de Farnesio era conseguir reinos para sus hijos. Y por supuesto la consecución de los reinos para sus hijos pasaba por embarcar a España en guerras. En 1717, es decir, al trienio aproximadamente del Tratado de Utrecht, España invade Cerdeña, a los pocos meses inicia la ocupación de Sicilia y entonces se produce una reacción de las grandes potencias diciendo, bueno, como lo que quiere para sus niños es un reino, les damos los ducados de Parma y Toscana y retírense ustedes de Cerdeña y de Sicilia, que no tiene ningún sentido romper el equilibrio que hemos creado en Utrecht. Por supuesto, Isabel de Farnesio se niega, estalla la guerra, y como siempre pasa en estos casos, quien paga el pato es la Marina Española, es decir, la flota española la hunden los británicos frente al Cabo Passaro y ahí se acaba la historia. Se acaba la historia de momento, porque los pactos de familia de los que tanto se han hablado son pactos de familia encaminados a darles posesiones a los infantes, no a favorecer la posición internacional de España. Muy posiblemente a España le hubiera favorecido mucho más una alianza con Inglaterra en esos momentos que una alianza con Francia. En general casi siempre, y sin embargo se produce de esa manera. Entonces, el primer pacto de familia, que es del año 1733, fundamentalmente lo que busca es que el infante Carlos tenga un reino y consigue efectivamente que el reino de Nápoles y Sicilia vaya a parar al infante Carlos, que luego será Carlos III, y renuncia a Parma y Plasencia y a cambio le dan Nápoles y Sicilia, y hizo cosas verdaderamente notables, como por ejemplo las excavaciones de Pompeya y Herculano, que ahora mismo hay una exposición extraordinaria, tengo que decir, en el canal sobre Pompeya, y hay toda una sala dedicada a Carlos III. Todo eso está muy bien, pero el caso es que España se ve metida en las guerras de sucesión de Austria y Polonia, que no le interesaban nada, es decir, España no tenía nada que ver con la guerra de sucesión de Polonia ni con la guerra de sucesión de Austria, simplemente para que al infante Carlos le den un reino. Esa dinámica continúa con Carlos IV, es decir, Carlos IV forma parte de la primera gran coalición antifrancesa, que se enfrenta con la convención que ha decapitado a su pariente Luis XVI, y traiciona a la gran coalición en un momento determinado porque su hija María Luisa, es decir, la infanta María Luisa, se ha casado con el duque de Parma y quiere asegurar el ducado de Parma. Y eso significa que en un momento determinado España cambia de alianza, es decir, decide nada menos que frente a la convención, que era republicana, regicida y además borbonicida, o sea, es tremendo. Y en ese momento, pues Carlos IV insta a Godoy, que a fin de cuentas era un mandado, a firmar el primer tratado de San Ildefonso de 18 de agosto de 1796. ¿Resultado de este tratado? Bueno, pues la flota española es machacada en San Vicente el 14 de febrero de 1797. Es decir, claro, los grandes enfrentamientos finalmente se producían en el mar, y en esos momentos, después de Utrecht, tener como enemigos a los ingleses era muy mal asunto, como llegó a saber incluso personaje tan notable como Napoleón.
No solamente es que aplastan a la flota española en San Vicente, lo hace el que sería almirante Nelson, sino que además se apoderan de Trinidad. Y al final, hasta Francia, cansada de guerra, firma una paz por separado con Inglaterra en la que España se queda colgada. Eso sí, hay que reconocer que esto significa el final de la flota española, que llegará a Trafalgar en 1805 muy maltrecha. Una situación fatal para España, con una visión de la monarquía pésima en el resto de Europa, etcétera, etcétera. Pero la niña María Luisa consigue ser reina de Etruria. Que claro, ser rey de Etruria es como ser príncipe de Beckelauer, o sea, es una un poquito más, cosa. Un poquito más. Dice Etruria, pero ¿qué es eso de Etruria? O sea, y meterse en es ese un reino lío. italiano, sí, porque la niña quería ser, No, ya, pero que... además de duquesa de Parma, ser posible reina de Etruria. Entonces, nosotros tuvimos un siglo XVIII que tuvo otros aspectos positivos, la Puerta de Alcalá, las asociaciones de amigos del país, lo que aumentó la población. Lo que aumentó, en fin, tuvo cosas positivas. Yo creo que no es de los peores siglos que ha vivido España, pero es un siglo salpicado en no escasa medida de guerras inútiles, cuya única finalidad es que infantes e infantas tengan un trocito de terreno sobre el que ser reyes, porque efectivamente lo que ahí se estaba manejando no era la corona de Francia o la corona de España o la corona de Austria, que eran coronas importantes. Estamos hablando de que tuvieran su reinito. Sí, sí. Y como todavía no se les podía enviar a Qatar, pues se iba a la guerra con los ingleses. Que es un reinito. Que es un reinito. Sultanacito. Sí, un emirato. Sí, es un emirato. Sí, un emiratín de mucha pasta que... Está muy bien el emirato, ¿eh? Ah, sí. Sí, el emirato está muy bien. Por allí ahora mismo hay unas procesiones de españoles que se puede uno reír de las de Semana Santa, porque por allí van desde directores de cine, deportistas, constructores, conseguidores, comisionistas. O sea, lo de Qatar es algo, mira, el dinero, un flujo ininterrumpido de españoles. Que pueden hacer Urdanga y Bon, o sea, Urdanga Borbón, Urdanga Bon, el dinero que pueden hacer para facilitar teléfonos y contactos con los archipámpanos del Emirato, empezando por el emir dizque amigo de su augusto padre, puede ser, o sea, lo de Nos es una broma. Espero que ahora le llamen Vos, que sería lo más adecuado. Yo he visto a su suegro besándose con el emir en una recepción que además tenía su gracia porque... Hombre, el emir le besaba de manera formal, no se le veía tan entusiasmado, pero en fin, pasaba por el trance, pero luego se veía como el rey iba hablándole al emir y el emir le escuchaba con cierta displicencia, o sea, daba la sensación de que le estaba anunciando como el zumo de naranja era natural. Como decimos en catalán, qui paga mana. No, era tremendo. La reina y la jequesa que se trajo de las tres que tiene... bueno, digamos que era se les veía más equilibradas. Es que la jequesa es una pin-up. No, la jequesa es extraordinaria. Yo creo que es una amazona de Gaddafi, que la han reconvertido. Tiene el tipo de amazona Tiene de Gaddafi. Totalmente, dices, pero ¿esto qué es? ¿A qué sexo pertenece? Está muy bien, pero ¿a qué sexo pertenece? ¿Cómo serán las otras dos? Yo creo que es indudable, vamos, yo no me lo planteo. Tiene otras dos y no las saca de allí. No deben ser tan vistosas o aparentes. Son más vistosas no y son no tan las cultas. No son tan cultas. Sí, esta es una mujer muy culta, es humanista dentro de lo que se puede ser humanista en un emirato. Sí. Y queda bien en la foto también. Bueno, importante. la foto es imponente. Eso es una foto. Hay la primera vez o la segunda que llega a Zarzuela, una recepción, no a Zarzuela, al Palacio Real, una recepción de embajadores, un cóctel así importante, la cara que tiene el rey mirando a toda la jequesa, porque estamos hablando hay muchísima jequesa, es, en fin, es como Don Hilario, ¿no? Una cosa... Mirando a Susana, ¿no? Exactamente. Lo creo. Bueno, para que quede claro que no todo lo que sucedió con los Borbones fue malo, he escogido hoy el inicio de una pieza que a mí me parece bellísima, que es el pasacalles de la música nocturna de las calles de Madrid que escribió Boccherini después de pasarse por Madrid, que yo creo que es de las piezas más bonitas que se han escrito en el siglo XVIII.
Precioso, ¿eh? Bellísimo, O bellísimo. sea, luego, fíjate que hasta principios del 20 no aparece esa música que se llamó música nacional Sí, española, sí, sí. que era Con llevar a lo Albéniz grande, y Granados. como pasa Falla. siempre, llevar lo popular a lo oculto. Nunca lo oculto a lo popular, porque en España, como decía, y es una cosa sensata, por una vez que dijo Ortega, lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer. Es verdad. Y es verdad. así. Es así, no cabe duda. En fin, como siempre andaban los rusos por en medio, ¿no? Que vinieron Sí, aquí a escribir jotas y se sí. quedaron enamorados. Fíjate. Rimsky-Korsakov y Tchaikovsky, toda esta gente, en fin. Madre mía. Y ahí estamos, en Calanda, tocando el tambor. Emprendemos viaje, Federico. No a todo el mundo con Viajes El Corte Inglés, eso sí, le gusta eso de tener que ser mochilero, prepararte tu No, propia ruta, leerte no. 40.200 guías, ¿no? Y vacunarte. Sí. A algunos nos gusta que nos lleven, nos den todo hecho. Ese es el circuito tradicional que ahora precisamente tiene sus días especiales en Viajes El Corte Inglés. Es el mejor momento ahora mismo para reservar en el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés una de esas escapadas programadas pues a China, a India, a Europa, a Estados Unidos, Canadá, y además de contar con todo este tipo de ventajas de saber dónde nos acostamos y dónde nos levantamos, Esencial. con toda la seguridad, garantía y confianza que nos ofrece Viajes El Corte Inglés. Hay un número de teléfono para informarnos, es el 902 400 454, 902 400 454, y una página web, www.viajeselcorteingles.es. Y hay que saber que si reservamos antes del 30 de abril podemos beneficiarnos de descuentos que van hasta el 15%, que está fenomenal. Muy bien, hacemos una pausa y con el doctor de la Morena vamos a tratar, que es un homenaje a la jueza Laya, esa Manuela Malasaña, Agustina de Aragón, en fin, esa heroína popular, pues de lo que la ha tenido 6 meses postrada en cama, que se ha dicho que tenía una cosa y la otra. Bueno, la semana pasada hablamos de la cefalea y migraña, y hoy vamos a hablar de lo que ya es absolutamente letal, que es el trigémino, la neuralgia del trigémino, que dicen que es como si te disparasen por dentro entre las cejas, que eso es tremendo. Bueno, pues a todo eso se ha sobrepuesto la jueza Laya, pero vamos a explicar qué es, porque también es fácil confundirlo, como pasaba con la migraña, etcétera, y muchas veces con la depresión. O sea, vamos a explicarlo. Y luego tenemos una receta sabrosa propia de... Seguro que a Boccherini le dieron algo así. Bueno. Huevos al horno con champiñones y jamón serrano. Eso suena de maravilla. Claro, pues ya. Es Radio.